pero va a quedar la duda y lo vamos a tener que analizar durante mucho rato. Tenemos huelga como antaño, huelga de ferrocarriles, lo que va a generar más de algún inconveniente hoy día. Ya se anticipa que va a haber medidas de excepción, que nos da pauta para abrir este día lunes post tormenta. Por Dios que llovió, ¿no, Rodrigo de la Riva? ¿Cómo estás? Muy bien, Aldo, muy buenos días. Llovió como a la antigua, ¿no? Como antes, sí. No paró nunca, y pienso que hace mucho tiempo que no veíamos este nivel de lluvia, sobre todo cuando los meteorólogos en el verano nos avisaban que iba a ser el invierno más seco de los últimos años, y cuando de hecho escuchaba a algunos geógrafos el año pasado que decían que las napas de Santiago difícilmente se iban a llenar, y hoy día estamos en un escenario totalmente opuesto. Se pensaba que el año pasado iba a ser el lluvioso, que este año llegaba la niña Carolina del Estado, y que de alguna manera eso nos iba a tener pero llovieron 50 horas casi seguidas sobre la región metropolitana. Sí, yo también me acordaba de mis eras escolares, cuando llovía, y no sé si ustedes se acuerdan esas imágenes de un helicóptero recorriendo Santiago y que se veía todos lugares obviamente más populares, las zonas más cercanas, digamos, en ese momento la periferia, que ya no es periferia, pero del anillo Américo Vespucio, qué sé yo, y todo inundado, y yo decía, claro, hoy día en esos lugares hay calles, viviendas, todo, y por supuesto que esas calles que son cauces naturales de lluvia. De hecho, alguien me contaba que Gran Avenida, o escuché por ahí que Gran Avenida se llamaba así porque corría un río por la Gran Avenida. Entonces, obvio que el río va a seguir corriendo si no hay obras importantes de colectores. Ayer hablaba también anteayer estábamos con el gobernador Claudio Rego, y me contaba que el déficit de colectores es de 1 millonada de plata que nadie, o sea que si uno calcula cuántos colectores hay que hacer y todo está calculado, son millones y millones de dólares que va a ser difícil, y yo creo que solo con un plan de inversión que hay que ir haciendo año a año, creo que es la única manera de ir resolviendo como temas clásicos y críticos que tenemos en las distintas comunas. Mi misión como alcaldesa en la lluvia es que no entre agua a las casas, porque agua en la calle hay, y yo no le puedo ofrecer a nadie que agua en la calle no va a haber. Entonces yo le digo a la gente, mire, mi misión es que el agua no entre a la casa, porque sacar el agua de una casa, pucha que es complejo, o que entre agua a una casa, pucha que es complejo, pero el resto ya es como vivir, digamos, con el río afuera, y no hay mucho que hacer. Pero Carolina, tú eres alcaldesa de una comuna precordillerana, llueve mucho. Construir condominios, construir grandes poblaciones sin colector de aguas es casi criminal, te diría yo, ¿no? Claro, lo que pasa es que mucho, por ejemplo, nos ha pasado, porque hay varios condominios que tienen soluciones de agua lluvia que son insuficientes, o sea, están calculados para una cantidad de agua que no es regular probablemente. Claro, en un año, como los años anteriores que tuvimos, no había problema. El tema es que tienen que calcularse para eventos extremos, no para un año normal, por decirlo así. Y nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso nuestro, la comuna tiene pendiente. Entonces, se construye un condominio. Claro, el agua por las calles transversales, digamos, que van de cordillera a mar, corre. Pero ¿qué pasa cuando el condominio termina y ya no hay una calle que continúe hacia abajo? Y nuestros principales problemas son en esos cuellos, digamos, que se producen cuando el agua corre hacia abajo y el condominio termina y ya no hay una solución de agua lluvia. Entonces nosotros tenemos que empezar a inventar, sacar el agua para la calle de al lado, y hemos hecho varias soluciones. De hecho, si tú te das cuenta, con todo lo que llovió, Peñalolén antes estaba siempre en las noticias por la lluvia, y en este rato toco madera, pero eso no es casualidad, es porque hemos hecho cosas para evitar los desastres, digamos. O sea, han hecho cosas el MOP a propósito de las piscinas y todo por el tema de los aluviones, pero también nosotros limpiamos quebradas, limpiamos calles, tenemos un equipo, una cuadrilla que recorre todo el evento. Mientras está lloviendo, tenemos 4 o 5 cuadrillas que están recorriendo puntos críticos, sacando sedimento de estas rejillas, digamos, para que corra el agua. Pero además hay mucha gente que cree que a veces hay un colector de agua lluvia, y lo que hay es un pozo absorbente. Y los pozos absorbentes colmatan. Entonces, la gente dice, oye, pero ahí está tapado. Y no, es que el pozo absorbente ya no dio más. Y por eso los pozos absorbentes también hay que mantenerlos. Hay que sacarle el sedimento. Nosotros lo hacemos eso durante todo el año. Estamos limpiando pozos, etcétera, justamente, y en aquellos lugares que son más estratégicos, que de alguna manera son habituales de la lluvia.
Los pozos absorbentes son esos que uno ve que brotan en la calle Claro, cuando uno eso, pasa. claro, y están efectivamente, colmados. y uno ve una rejilla y dice, por aquí pasa la red, y no es ni una red, es un pozo absorbente y tiene capacidad limitada. Es verdad que hay lugares de Santiago que antes se inundaban siempre, que hoy día no se inundan, se hicieron las inversiones, pero faltan muchas inversiones más todavía. Sin duda. En regiones también hay muchísimas. Estuve en Valparaíso ayer, el día estaba precioso, pero uno siente lo que significa la preocupación desde hace mucho rato bien colapsada a ese respecto, con una construcción bien irracional por lo demás. Oye, Rodrigo de la Riva, siempre pasa algo con el tren, ¿eh? Cuando habíamos hablado ya de un proyecto país para tener trenes para Chile, viene lo del accidente de San Bernardo, viene la huelga de los maquinistas que está hoy afectando a las redes principales de EFE, y una vez más el tren queda como enredado a partir de un accidente que ha despertado un montón de interpretaciones con respecto a no solo cómo se produjo, sino que además a qué implicancias puede tener. Sí, lamentable por las personas fallecidas en ese accidente, por sus familias, ¿no? Primeramente, y lamentable por la sociedad que anhela tener este medio de transporte que tiene una muy buena imagen, como que históricamente es sinónimo de seguridad en el transporte, ¿no? Porque justamente es el espacio de transporte que tiene menos probabilidad de ocurrencia de un accidente. Versus andar en vehículo, versus en bus, ¿no? Incluso versus los aviones, ¿no? De hecho, el medio de transporte más utilizado en Europa. Europa tiene una red de trenes gigantesca, y la India también, aunque la India vemos más recurrentemente este tipo de accidentes. Y es lamentable porque venía ahora como un aviso de despegue, de renovación. Está la compra de estos nuevos trenes que iban a ser los más rápidos, son efectivamente los más rápidos de América Latina, y estaba este tren de prueba que tenía la tecnología, pero no lo estaba utilizando, ¿no? Entiendo que todos los sistemas de GPS y de aviso no estaban conectados con la central, y eso es lo que se está investigando, pero eso es como los primeros antecedentes que se tienen. Y sin embargo, tuvieron un protocolo que activaron que fue lo que les permitió salvar la vida a los tripulantes, que es correr hacia atrás en la máquina al momento que se dieron cuenta que iban a impactar, cosa que al parecer no hicieron los maquinistas de la máquina de carga. Lamentable porque estábamos en el despegue y habrá que hacer una revisión completa de nuestra infraestructura, que está precarizada desde hace 40 años, que hay que renovar líneas, que hay que formar también a las poblaciones en la cultura de tener un tren, ¿no? ¿Cuántos casos de cruces indebidos y de atropellos y de vehículos pasados a llevar por los trenes existen? Eso porque no estamos habituados todavía al uso del tren, y eso es parte de las medidas que hay que hoy día ir implementando. Habilitar a la población en el uso de un sistema de transporte que había estado rezagado y que hoy día renace con estos trenes, ¿no? Pero que lamentablemente se ve interrumpido por este hecho. Con justa razón, los sindicatos de la compañía de transporte de carga hoy día llaman a paro, exigiendo una revisión de los protocolos de seguridad, de los protocolos de comunicación, y que un evento o una tragedia como esta no se vuelva a repetir. Sí, yo escuché algo que para mí es como la frase más compleja, que es que dice: X, puede ser qué sistema, etcétera, no estaba funcionando. Eso fue lo que le escuché a una, no sé si era la abogada defensora de uno de los maquinistas, etcétera, pero por ahí se ha repetido mucho que algo no estaba funcionando. En el sistema de comunicaciones, básicamente. Claro, entonces uno dice, quiere decir que existe un sistema, quiere decir que hay que revisar si ese sistema tiene un respaldo, porque todos los sistemas de comunicación tienen que tener respaldo. O sea, en una cosa como esta, digamos, donde hoy día la tecnología es
infinitamente mejor que hace cuando hablaba alguien de hace 40 años, que a alguien le escuché que decía, claro, el último accidente así grave y todo fue hace 40 años, y hace 40 años existía el banderillero, digamos, o sea, no había ni la mitad, probablemente, claro, había cosas de radio, seguramente todo ese sistema, pero no había celular, o sea, no se usaba de la manera que hoy día se pueden ocupar la tecnología de mil maneras, GPS, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo primero es que se trata de un error, al parecer, digamos, y todo indica que es un error humano, por decirlo así, porque aunque haya fallado una máquina, esa máquina la operan personas y tienen que chequear que la máquina esté funcionando, es decir, se trata de un error humano que se irá a determinar, digamos, de quién es la responsabilidad, etcétera. Yo creo que eso no puede ser un elemento como para decir, mira, aquí vamos a parar el desarrollo, digamos, de los trenes. Yo creo que Chile tiene un potencial enorme y creo que ha habido harto aprovechamiento político también respecto del tema. Es decir, casi como hay un accidente, entonces esto no es viable o no sé qué. Todos, en todo el transporte, digamos, pueden haber accidentes y también por errores humanos. El tema es cuántos protocolos, etcétera, tú estableces para evitar y prevenir este tipo de situaciones. Pero lo que sí creo que es más complejo es que cuando tú haces un diseño de una modernización de un sistema en general o de red, que yo creo que está bien y que el gobierno le ha puesto énfasis, digamos, en revivir los trenes como el transporte, digamos, en regiones. Hay varias regiones donde ya están conectando líneas, digamos, no se conectan directamente hasta Santiago, pero entre el transporte interregional que me parece bien. Cuando tú haces ese diseño, lo complejo es que tiene que ir a la par con una modernización en todo el ámbito, es decir, la seguridad de los trabajadores, la capacitación, la preparación, el reclutamiento. O sea, si tú vas a hacer esto, tiene que tener un sistema que lo soporta desde el punto de vista práctico, porque no sacan nada con llenar de trenes. Si no había trenes, ¿cuántos maquinistas tenemos en Chile? ¿Quién prepara a los maquinistas? ¿Cuántos operadores de ruta? O sea, esto tiene que ir no solo con construir las líneas, sino que cómo el sistema se prepara completamente y se moderniza y de alguna manera genera condiciones además laborales de seguridad, por supuesto, que en este caso, que a mí también me parece que tiene toda la razón, digamos, de poner en alerta y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Son 2 personas que han muerto, 2 maquinistas que murieron, y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que haya un gremio, digamos, que esté preocupado y que diga, bueno, alerta, ¿Cómo arreglamos esto, digamos? Y antes de seguir expandiéndose, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones de esa expansión? ¿Cómo se va a hacer y las condiciones laborales de esa gente? A mí no me cabe duda que Ferrocarriles del Estado quizás tenga todos esos protocolos y esas formaciones a su personal, a toda la tripulación, ya sea a los conductores como a la gente que atiende dentro de los carros, en este gran proyecto que es de revitalización de los trenes. Pienso, y esto es solo una suposición, que aquí hay un problema de intercomunicación entre 2 organizaciones, porque sí, está claro, Ferrocarriles del Estado y está Ferrocarriles del Pacífico, que es otra organización, y potencialmente ahí donde hay una falla de comunicación. Las investigaciones van a dar cuenta de cuál fue el problema, pero pareciera ser que literalmente iban por 2 carriles distintos las intenciones y actividades de unos y otros, y es por eso que se produce esta confusión. Como otra suposición, también pareciera ser que ahí hay un tema idiomático. Entiendo que quienes estaban haciendo las pruebas era gente de China que potencialmente quizás también desconocía los protocolos. Son todos esos elementos que hay que ir evaluando y ver cómo evitarlos a futuro. No queda otra cosa que ello. Eso, por cierto, no debiese impedir la implementación del plan a futuro, ¿no? Que es poder sacar adelante este proyecto que no solo va a mejorar el transporte interregiones, sino que va a contribuir a una reactivación económica que este país tanto lo necesita, ¿no? Ciudades, localidades más pequeñas que están hoy día abandonadas, ¿no? Obviamente van a cobrar nueva vida con el flujo de gente a través de la línea. Carolina Listado, el debate político de la semana pasada se vio remecido por la aseveración de la alcaldesa de Providencia en torno a la narcopolítica.
Un tema que no es nuevo en Evelyn Matei, que lo viene planteando desde el año 95 a partir del consumo de los parlamentarios de droga, en una denuncia que en aquella época hizo Francisco Javier Cuadra. Pero esta vez ella dice, hay narcopolítica, y cuando le dicen, bueno, ya, entregue los antecedentes, los manda a hablar con la alcaldesa Claudia Pizarro Paso, o sea. Pareció extraño el fenómeno, pero ¿cómo analizamos lo que es un fenómeno nuevo en Chile, que es más o menos evidente, pero donde no hay antecedentes más que para tirarlos en el marco de una campaña? Bueno, antes de ir al tema de fondo, voy a ir al de la forma. Y creo que hay un dicho muy antiguo que se dice, no hay peor loca que la boca. ¿Ah? Cuando alguien se va de tesis o de tarro, claro. Y yo creo que en eso, bueno, mi colega Evelyn Matei tiene varias de ese tipo, digamos. Yo creo que eso la traiciona, porque en la práctica uno puede... Yo no sé, ustedes obviamente se acordarán, pero hay una actual diputada que fue ministra, que dijo también algo, siendo ministra, que todos podían decir, oye, todos sabían que era cierto, pero lo dijo una ministra y tuvo que renunciar. A propósito del tema de los abortos en las clínicas, ¿te acuerdas? Que fue Elía Molina. Y uno dice, oye, todo el mundo decía, oye, pero si lo que dice ella es cierto. Ya, pero diga en qué clínica, diga, y ella ocupaba un cargo obviamente del gobierno y por lo tanto tenía una responsabilidad. ¿Por qué hago el símil? Porque hoy día quien lo dice no es cualquier persona, no es cualquier alcaldesa, digamos, como nosotras, simple, sino que además es candidata, etcétera, y por lo tanto el nivel de exigencia, por decirlo así, es mayor. Cuando uno dice, cuando alguien está ocupando en una pole position, digamos, que quiere ejercer un liderazgo y que quiere instalarse, digamos, como en un liderazgo distinto, no el habitual, no como alcaldesa, sino que como presidenta, la exigencia es mayor. Y yo creo que ella comete un error, y es tratar de... Podría haber instalado el mismo tema, claro, no habría generado la misma discusión, aunque dicen que no hay prensa mala, ahí, bueno, mi amigo podrá decir mejor que yo si eso es así o no, porque tuvimos una semana hablando de ella, digamos, así que yo no sé si eso finalmente le trae algún perjuicio, pero en la práctica, a mí creo que fue un error decirlo de esa manera, porque uno lo puede decir distinto, uno puede decir, y ahí voy al fondo. Yo creo que el crimen organizado se llama crimen organizado no porque se organicen bien, se llama crimen organizado porque es capaz de penetrar instituciones, o sea, esa es la lógica del crimen organizado, es que empieza a penetrar instituciones. Lo discutimos alguna vez antes acá cuando yo dije, mira, no tenemos que llegar al momento en que este tipo de bandas de crimen empieza a penetrar las instituciones de manera sostenida, sistemática, etcétera. Hay casos. Ojalá sigan siendo casos aislados, entre comillas, porque no lo sabemos, y para eso el Estado tiene que tener las barreras para detectar, contener y evitar, digamos, que esto ocurra. A mí no me consta, yo no tengo casos donde, porque lo que ella dijo fue tal cual, hay políticos que se financian con platas del narco. ¿Políticos cuáles? Parlamentarios, alcaldes, concejales. ¿Cuáles políticos? ¿De qué nivel? ¿De qué estamos hablando? A mí no me consta que así sea, pero yo sí sé que en el ámbito, probablemente en el ámbito municipal, ayer escuchaba a alguien también hablaba que en el ámbito municipal, el tema de cómo se entiende los permisos, alguien hacía un análisis de que en los municipios eran los más vulnerables porque ahí se entregaban todos estos permisos a las cosas que lavan dinero, qué sé yo, pero oye, si a mí me llegan a pedir una patente para un negocio, yo no tengo cómo saber si el negocio es lícito o ilícito. Yo solo le tengo que pedir si cumple o no los elementos de la Ley General de Urbanismo y Construcción y si tiene todos los permisos que le pide que el SAC, que no sé qué, que la Seremía de Salud para hacer un negocio. No le tengo que pedir nada más. No tengo que suponer si esa persona tiene capital, no tiene capital. Eso no es parte de la labor municipal. Entonces, eso es falso, de que en los municipios nosotros podamos detectar tan fácilmente. Ahora, sí podríamos decir, y ahí sí tenemos el reporte de la UAF, que no todos los municipios están y que estamos como Asociación Chilena de Municipalidades cateteando a todos los municipios para que se incorporen a la denuncia obligatoria a la UAF para cuando uno detecta acciones y actividades sospechosas. Y eso sí se puede hacer y eso sí sirve. Pero en la práctica, así como
saber que hay políticos que estén financiándose por el narco, yo diría que yo no conozco un caso, no tendría cómo denunciar a alguien, probablemente uno ha escuchado, sabe, le han dicho algún rumor, pero no pasa el rumor. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable también para decir, porque sí nos consta que hay empresarios financiando la política. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podría hacerlo un narco? Puede ser. Yo no lo descartaría, no diría que eso no ocurre, no para nada, pero creo que sí hay que ser muy responsable en hacer una denuncia de ese tipo sin tener información. De hecho, la causa que hoy existe, que también la sacó como ejemplo, que es el caso de San Ramón, el alcalde de San Ramón está siendo juzgado hoy día no por eso. No por su conexión que se le decía o se le denunciaba que había contratado personas con antecedentes penales en la municipalidad, etcétera, sino que está siendo juzgado por la mala administración de los fondos municipales. O sea, es otro el juicio. El juicio no es por la conexión, digamos, con que también aparte de la acusación del tema narco. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que uno dice, pero también tampoco taparse los ojos, decir que esto no va a ocurrir, porque así funciona el crimen organizado, o sea, penetrando, corrompiendo las instituciones, y perfectamente lo podría hacer. Rodrigo, partimos contigo en el siguiente bloque. ¿Vale? ¿Te parece? Me parece. Estamos junto a la abogada Carolina Leitao, que es alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y con el sociólogo Rodrigo de la Riva, que es socio director de Activa Research, esta mañana haciendo País ADN. Gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Y en Maletec encuentra los mejores lockers y casilleros para tu empresa. Ahora conoces sus nuevos productos, siempre con stock permanente, los mejores precios y la calidad que solo Maletec puede entregarte. Maletec son especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Cotiza en maletec.cl. Y no te pierdas esta oportunidad, obtén una de las 500 becas para profesionales de la salud que la Universidad Autónoma tiene para ti. Inscríbete y aprovecha esta oportunidad única para avanzar en tu carrera. Más informaciones y postulaciones en posgrados.uautónoma.cl. Ya estamos de vuelta con los temas del día y mucho más en País ADN por la 91.7. Carolina Leitao y Rodrigo de la Riva nos ayudan esta mañana a hacer País ADN. Rodrigo, quedaste con la palabra con el tema de la narcopolítica, que claro, en el fondo es un tema que vamos a tener que analizar cada vez con más frecuencia, pero se puso de moda la semana pasada a partir de las declaraciones de Evelyn Matei. Así es. Bueno, coincido plenamente con Carolina, que Evelyn Matei, siendo una líder, candidateándose a la próxima presidencia de la República, tiene que ser bastante más responsable en sus declaraciones. Y si es que hace una declaración como esa, de que el narco está financiando la política, mínimamente debiera entregar antecedentes de cuáles son esos casos, ¿no? O al menos contribuir en la búsqueda de esos casos. Sobre todo cuando la población es quien tiene en su mente hoy día que corrupción y narcotráfico son dos de los problemas por los cuales estamos pasando, que son evidentes, ¿no? Y que claramente hay demanda por ello de solución. En el Pulso Ciudadano, la última edición que hicimos con Activa, sigue siendo delincuencia el primer gran problema, seguido de inmigración, pero el tercer y cuarto problema son justamente corrupción y narcotráfico. Por lo tanto, declaraciones como esta no contribuyen a su solución, sino más bien a sembrar sospechas sobre toda la clase política, que no digamos que está bien evaluada dentro de las instituciones que nosotros evaluamos, es la de más baja evaluación. Y por cierto, por el bien de nuestro sistema democrático, debiésemos todos, y principalmente los principales actores de la clase política, bogar por enaltecer la labor política, con lo difícil que bien pudiera ser, dado los ejemplos con los que nos hemos encontrado a diario, ¿no? Entonces, quizás yo le doy un poco más la razón al subsecretario Monsalve, cuando, como contrarrespuesta al planteamiento de Evelyn Matei, le dice: perfecto, estamos de acuerdo, primero ponga los antecedentes, y si no los tiene, ayúdenos a encontrar razones para poder hacer un seguimiento adecuado, ¿no?, de parte del Estado, de todas las redes de crimen organizado. ¿Y cuál es una llave importante para ello? Es liberar el secreto bancario, ¿no?
Es ahí donde yo sigo la huella de las platas del crimen organizado y de alguna manera donde puedo hacer los nexos y conexiones con posibles financiamientos irregulares de la política en los cuales esté inmerso el narcotráfico. Entiendo, Carolina, tú eres abogada, entiendo que hoy día sí se puede pedir liberar el secreto bancario al juez y el juez puede autorizarlo o no, pero distinto del escenario de que esté establecido por ley a priori, que ese es una potestad de la autoridad pública para poder proceder en una investigación previa cuando hayan sospechas de que dineros de crimen organizado estén involucrados en actividades privadas o públicas, ¿no? Y eso yo diría que es algo que habría que potenciar, y estoy de acuerdo con el subsecretario Monsalves que hoy por hoy hay un proyecto de ley que se va a presentar, entiendo, nuevamente, y quizás es ahí donde la clase política debiera dar un paso positivo en pos de su aprobación para poder llevar a algo más concreto estas declaraciones que lo único que hacen es sembrar sospechas sobre toda la clase política, ¿no? Oye, está demostrado que para perseguir el narcotráfico lo que hay que perseguir es la ruta del dinero. O sea, finalmente, ¿por qué se sostiene? ¿Por qué el narcotráfico es tan llamativo, digamos? ¿Y por qué? Es por el dinero. Por lo tanto, cuando uno sigue la ruta del dinero y le quita el negocio, por decirlo así, a esta red, logra resultados mucho más efectivos que persiguiendo cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, efectivamente, tú puedes pedir hoy día la apertura del secreto bancario, así como se pueden pedir otras medidas que los fiscales le piden a los tribunales, la entrada y registro de un domicilio, etcétera, pero es parte de un proceso que es lento, efectivamente lento. En cambio, si hoy día el fiscal pudiese hacer un oficio pidiendo, en este caso a través de la PDI, con la orden de investigar, digamos, la PDI o Carabineros, su unidad especializada, que es cuando el fiscal le da la instrucción a cualquiera de las policías para investigar, y ese policía puede ir al banco y decirle: yo necesito las cartolas de esta empresa, de esta persona, etcétera, te ahorra un tiempo valiosísimo. Y yo de verdad no entiendo bien, y he tratado de buscar los argumentos para entender por qué se oponen y no logro entenderlo, salvo que alguien pudiese, porque además aquí pueden salir delitos tributarios, entre medio, o sea, obviamente que en las cuentas corrientes van a salir cosas. Ahora, ojo que los delincuentes siempre, o la mayoría de las veces, van más rápido que todo. Hay que tener ojo porque también el dinero en efectivo, o sea, esto de los maletines con plata, etcétera, puede también transformarse alguien abriendo el secreto bancario. Obviamente que algunos van a buscar para no hacerlo a través de una cuenta corriente. La pregunta también es: ¿cuáles cuentas corrientes? ¿Las que están en Chile? ¿Las que están afuera? Porque también sabemos que hay personas que sus inversiones y sus cuentas, la mitad no están aquí, están fuera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuáles son las conexiones también internacionales, convenios, acuerdos, tratados para poder acceder también a otro tipo? Hay países que funcionan en base a, digamos, es un negocio lucrativo, turístico, es un turismo financiero, por decirlo así, donde van a abrir cuentas corrientes y es parte como de su negocio, digamos, de sus ingresos. Entonces, hay que tener ojo con eso porque a mi juicio creo que se entiende poco por qué acá se niegan a algo así, y además es una cuestión bien en bloque. Alguien decía ayer que se parecía, no me acuerdo dónde lo leí, uno lee tantas cuestiones, pero entre medio decía algo así como que esto era muy parecido como al derecho a propiedad, que era algo como intocable, que había todo como un debate respecto de que el acceder a tu cuenta corriente era casi como entrar ya casi como que en la... A lo más oscuro de tu intimidad. Sí, eso, era una cosa así, pero yo digo, bueno, hay valores que se contraponen, y aquí la seguridad de las personas, el narcotráfico, yo vengo llegando, la semana pasada estuve... Además, Carolina, como suele ocurrir en este tipo de debate, ponte tú con que si se discute el aborto, se cree que es obligatorio y no... Claro. Tiene que haber una orden judicial para que obviamente para que te indaguen la cuenta, ¿no? Sí, no es que cualquiera llegue y te mire la cuenta. Claro, por supuesto que es en virtud de una investigación donde un fiscal le dice a la PDI o al otro que investigue algo, y por lo tanto tú te das cuenta. Yo la semana pasada
estaba en un encuentro en Sao Paulo por temas de medio ambiente, pero estuve con muchas personas de distintos países. Habían personas de Brasil, por supuesto, pero también de México, de otros. Estuvimos conversando y un tema de conversación fue el tema no solo de la migración, sino que también el tema porque estaba esta noticia, andaba una noticia también en Estados Unidos, un caso muy dramático de una niña que fue asesinada, digamos, y estábamos discutiendo este tema, y las personas, de México, que en el fondo habían varios alcaldes, y tú sabes que en México han asesinado una gran cantidad de alcaldes, asesinados por principalmente estas redes 36. De crimen organizado. Van 36, si no me acordaba la cifra. Entonces, esto fue tema de conversación, y lo que ellos decían en el fondo, ¿en qué minuto te das cuenta que esto está ocurriendo? Digamos, yo estaba con un alcalde que era de un distrito, digamos, que es del Estado Federal de Sinaloa. Y le decía, lamentablemente conozco Sinaloa por el cartel de Sinaloa, yo creo que no. Entonces me decía, un estado, obviamente muy grande, donde hay distintos municipios, me decía, lamentablemente ellos se hicieron famosos, de alguna manera la gente los conoce por este cartel, digamos, que se instaló, y me comentaba todas las formas que usaron para instalarse, penetrar las instituciones, penetrar las policías, penetrar los tribunales, etcétera. Entonces yo creo que nosotros, de repente, nos perdemos en estos debates un poquito, creo que artificiales, o sea, respecto de cosas que como que nos vamos yendo y como que a alguien le gustaría que nos perdamos en ese debate para no perderse. Yo creo que hoy día el narcotráfico, a propósito de la pregunta si están infiltrados en la política, etcétera, yo creo que donde más están infiltrados es en las poblaciones. Y donde se cooptan a los niños, les regalan zapatillas, poleras de marca, y así empiezan a reclutar, y reclutan a dueñas de casa que le dicen, usted no tiene antecedentes, así que si la pillan va a quedar libre, porque además es microtráfico. Hay todo un tema ahí de la ley que cuando se legisló respecto al microtráfico, que quedó instalado hoy día con una cosa media rara, porque hoy día toda persona que está traficando pequeñas cantidades, salvo que tú demuestres la red que lo provee, esa persona entra por microtráfico, no por una red de narcotráfico, etcétera, pero son como pequeños proveedores. Entonces hoy día los narcotraficantes tienen una red de pequeños proveedores. Entonces esas cosas son las que hay que mirar, más que estar discutiendo cosas que además, si hay un caso específico, se denunciará, se investigará y veremos si esto está ocurriendo de manera sistemática o no, pero sin denuncia además es bien difícil saber de qué estamos hablando. Rodrigo, nos quedan algunos temas que me interesaría muchísimo hablar con ustedes, uno de los cuales es, fíjate que cuando yo estaba chico me llamaba muchísimo la atención la obsesión de mi padre por recorrer la casa apagando las luces que estaban prendidas sin que hubiera alguien en aquella pieza. Yo con el curso de los años tomé la misma política. Circulo por la casa apagando la luz porque uno entiende que ahí hay un factor que se ha transformado en tema de debate en las últimas horas, pues, después de que el ministro Pardo dijera que era inevitable que el alza de las cuentas de luz se hiciera efectiva, que están congeladas desde el año 2019. Cada vez que llueve se corta la luz en amplios sectores de Santiago y las compañías se defienden diciendo que el dinero no alcanza para cuadrillas suficientes como para reponerla. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando con el tema de la luz presente tan activamente en el debate? Bien, hay una ley marco de la Superintendencia de Electricidad y Combustible que establece un aumento progresivo de las cuentas de la luz. O sea, esa ley está hecha justamente para proteger a la población de cualquier incremento que va más allá de el incremento natural del costo de la vida, ¿no? Que se vio suspendido primero por el estallido social y luego prolongado por el advenimiento de la pandemia. En ese minuto, en la pandemia, yo recuerdo en marzo del 2020, nosotros hicimos un estudio en Activa en conjunto con el Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dimos cuenta de que en todos los servicios básicos pasaron a cobrar una valoración, pero que no habíamos visto nunca antes. ¿Por qué? Porque la gente fue a su casa y consideró que el hecho de que tuviesen suministro eléctrico, suministro de agua, suministro de gas, era algo que nos permitió a todos vivir este proceso de pandemia en calma, porque teníamos, ¿no es cierto?, un hábitat seguro. La primera caída que tuvo es esa muy buena valoración de las empresas de servicios básicos, en particular las eléctricas,
El primer bajón fue en julio de ese mismo año, cuando volvimos a medir, y bajó la evaluación global de las compañías. ¿Por qué bajó? Bajó porque, si ustedes se acuerdan, no habían medidores de luz ni de agua potable. Entonces las compañías imputaron un cobro en base a los consumos anteriores. Y esos cobros, algunos, en promedio, habrán estado en función de los consumos habituales de las familias, pero muchos otros salían de la media, y es ahí donde se produjo un descontento importante. Ese fue el primer momento en el cual las compañías, particularmente las eléctricas, tuvieron una baja en la evaluación. Con este advenimiento del plazo, ¿no? Porque no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, que es un plazo legal, va a suceder exactamente lo mismo. O sea, lo que nosotros esperamos, nosotros volvimos a medir el año pasado con el Centro de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez y con Globant, y el conjunto de empresas de más baja evaluación, de la percepción de su calidad de servicio, son las empresas eléctricas. Uno de los elementos más valorados seguía siendo suministro, pero el elemento que más pesaba en la evaluación es el proceso del momento del cobro que la compañía le hace a las personas, que ahí es donde está la percepción del precio. ¿Qué va a pasar con esto? La imagen de las compañías se va a ir a piso. Principalmente, ¿dónde? En los niveles socioeconómicos medios altos, que son los que realmente les va a pegar esta alza, que va a ser primero del 8%, y a octubre va a ser del 30%, y en enero va a llegar como al 35%, entiendo. Porque la mayoría de la población, que es la población de estratos medios bajos, va a tener un subsidio del Estado, que va a paliar este gran dolor. ¿Qué hacer? Yo coincido con el ministro. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley, que eso es lo que todos queremos. Y esa es una ley que estaba de alguna manera previsto de que se iba a ejecutar. Y el Estado, como responsable del resguardo de la ciudadanía, está haciendo lo que tiene que hacer. Generar un subsidio para aquellos los cuales el impacto en el bolsillo va a ser mayor. Ahora, tiene montones de consecuencias esto. Va a subir la luz, está dentro de la canasta básica, nos va a subir el IPC, nos vamos a meter en el tema de inflación. Nosotros en el pulso, en la última medición, todos los indicadores de percepción económica presente y futuro han venido tímidamente, pero han venido al alza. Hay una mejor evaluación general del gobierno, y el gobierno, su riesgo de baja en su evaluación, igualmente va a hacer cumplir la ley, que es lo que está mandatado. ¿Con qué nos vamos a encontrar con esto? Bueno, yo diría que con una baja evaluación nuevamente de todo lo que es el gobierno, creo que eso lo vamos a ver ahora, vamos a hacer una medición ahora prontamente, pero sin duda hay un déficit en el sistema, entiendo, de 6.000 millones de dólares, que son 2 puntos del PIB, es un montón de plata. Entonces, cuando tú dices faltan cuadrillas, pareciera ser que ahí falta un presupuesto que sustente esas cuadrillas. Ahora, habría que ver empresa por empresa, porque hay empresas que tienen mejor desempeño que otras. Hay algunas que hacen la inversión que la comunidad necesita para responder sobre todo a los cortes de emergencia, que es cuando más dolor se presenta. Cuando hay un corte de emergencia, hay dolor. Cuando hay programado, no hay problema, porque me avisan, me van a cortar la luz entre las 3 y las 6 de la tarde y uno se programa. Pero cuando hay cortes de emergencia, como cuando llueve, es cuando el dolor aflora, y ahí es donde se necesitan las cuadrillas. Hay algunas empresas hoy día que están cumpliendo con ello, y hay otras que lamentablemente no, principalmente en el sur, ¿no? En el sur hay algunos problemas mayores, pero también por eventos de la naturaleza. Las condiciones en el sur son muy distintas que las del centro o las del norte. Sí, acá en Santiago nosotros nos peleamos las cuadrillas con los alcaldes, porque oye, hay 5.000, 2.000, 3.000, ¿quién tiene más clientes familia, digamos, sin suministro? Y finalmente nos andamos peleando las cuadrillas. Oye, ¿de dónde está la cuadrilla? ¿A qué hora? ¿Y cómo? Y uno está cateteando, pero es una pelea, yo creo, porque todos los alcaldes hacemos lo mismo, seguramente, y no sé cómo se resuelve. Eso siempre ha sido un misterio. ¿Para dónde sea la cuadrilla? Todo. Yo entiendo que la lógica de las cuadrillas es que priorizan aquella reparación que va a resolver el problema a más clientes, y esa es la fórmula. No tiene que ver con el lugar o no, porque además estos son transversales. O sea, un corte en Peñalolén puede afectar a Peñalolén, La Florida y La Reina, porque son redes, entonces no son comunales. Y el manejo de expectativas es clave, ¿no? El manejo, en ese momento, el manejo de las redes, ya sea el teléfono, las redes sociales, avisarle a la gente, mira, estamos en camino y más o menos a esta hora vamos a dar respuesta a tu necesidad, ya de alguna manera nuevamente uno le permite programarse, ¿no?
Cuando no hay Sí. comunicación es cuando hay un problema mayor. No, y además que es terrible cuando uno sabe que te cuentean. Entonces yo le digo, oiga, yo no veo ni una cuadrilla aquí trabajando. ¿Me podría mandar la foto, por favor, de dónde están trabajando? Aunque sea en otra comuna, como digo, porque a veces se resuelve en otra comuna, pero tiene incidencia, digamos, en nuestra comuna. Pero mira, yo diría que hay dos cosas. La primera, yo me acuerdo cuando era chica también que mi mamá nos decía que si teníamos convenio con Chilectra en esa época. Y yo me veo diciendo exactamente lo mismo. O sea, hoy día a mi hija le digo... Cambiaste la empresa nomás. Sí, cambié la empresa nomás, pero en el fondo... No, digo lo mismo más encima, como que... Pero en la práctica uno siempre efectivamente anda pagando luz y todo. Pero el problema que tenemos hoy día además es que en el tema eléctrico... Una ciudad contaminada como la nuestra, por ejemplo, debiera tender a tener una mejor calefacción, por ejemplo, en cosas, en energías renovables, y por supuesto que no somos capaces de instalar una cosa como esta con el costo que tiene la luz. O sea, tú pregúntale a cualquier familia, mira, hablando de las crisis de temas respiratorios y otros, la mayoría de las casas hoy día, si tú vas a cualquiera, digamos, de nuestros barrios o todo, la gente se va a calefaccionar con parafina, que es muy contaminante al interior de la casa. Igual se han hecho nuevas estufas, todo esto, igual que el pellet y la cuestión y las bocas, pero al final, en la práctica, es muy contaminante. Pero cuando uno ve el costo alternativo, o sea, a mí me pasa en mi casa que yo digo, ni llorando, o sea, tú ves el costo, que lo que te significa cambiarte a todo eléctrico es un costo infinitamente mayor que no estás dispuesta a sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que debiéramos tener una mirada en ese sentido mucho más amplia respecto de cómo, si esto se sigue encareciendo de manera exponencial, menos las personas van a tomar decisiones respecto de otras cosas que sí inciden en la calidad de vida de las personas, como por ejemplo hoy día las enfermedades respiratorias, etcétera, y otras cosas para poder cambiar los sistemas de calefacción, por ejemplo, que son fundamentales. De hecho, hoy día tú vas a muchos departamentos, casas nuevas y todo es eléctrico. Todo, o sea, la cocina, yo me río porque tengo algunos hermanos que sí que tienen todo eléctrico, y se corta la luz y se quedan sin calefacción, sin cocinar, sin nada. Yo todavía tengo... Sin ducha, sin nada, efectivamente. Entonces uno dice, nos vamos transformando en dependientes de un sistema. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el impacto, y ahí comparto contigo que efectivamente el mayor impacto lo va a tener lo que llamamos la clase media, por decirlo así, sectores medios, que son los que cualquier alza que les cambie de alguna manera sus gastos, digamos, de manera mensual, habitual, genera un desbarajuste. La gente ya está endeudada por 1000 cosas, entonces esto les va a generar un desajuste mayor. Y yo no le pondría tanta fe al subsidio eléctrico todavía, porque esta cosa es muy focalizada. O sea, el subsidio está muy focalizado. Y yo creo que cuando tú hablas de la gente que tiene el 40%, pero además, porque es como el subsidio del agua potable, yo entrego subsidios, o sea, nosotros tramitamos, pero tenemos 200 en la lista de espera. Entonces, al final, tenía como, digo, un número cualquiera, no me acuerdo la lista de espera, pero me refiero, son muchos más en la lista de espera que los beneficios que entrega, porque además van saliendo gente y entrando otra. Entonces, yo creo que esto va a pasar un poquito lo mismo. O sea, va a venir un subsidio que va a favorecer a determinadas familias, que además tiene un tope de consumo, pero te va a pasar que van a quedar en la cola todos los demás, que son la gran mayoría. Y por lo tanto, este impacto va a ser significativo. Y ojo que no solo tiene que ver con, bueno, obviamente, además de la inflación, de lo que tú dices y todo, yo le agrego otro elemento más que es complejo, y es que todos empiezan estos como el dólar o cuando sube el pan, que sube la benzina y dice, pero es que el taxi, pero es que no sé qué. Bueno, el eléctrico es lo mismo, los negocios, los que funcionan en base a electricidad para 1000 cosas, dice, bueno, a mí me subió la energía, entonces tengo que subir el precio del Kuchen, digamos, o sea, para ponerle como que no tiene, uno podría decir no tiene nada que ver, tiene todo que ver, porque finalmente la microempresa, todo, funcionan en base a esto, y así sucesivamente. Yo creo que es un tema delicado, y solo quiero decir que son harto más que 30 pesos. Con respecto a lo que pasa. Yo quisiera concatenar esto con el inicio de nuestra conversación, con las inmobiliarias, ¿no? Y con un pensamiento de largo plazo, porque efectivamente el subsidio no es una solución, es un parche. A largo plazo, es sabido que el cableado bajo tierra es la mejor solución para reducir la incidencia de los cortes eléctricos. Bueno, es carísimo, ¿no? Pero aquí es donde nos falta coordinación de las organizaciones,
del mundo público y privado. Si vamos a hacer un hoyo para colectores, por ejemplo, de todos estos condominios nuevos que se construyen, es el momento de coordinar con otras empresas que brindan suministro para que ese mismo hoyo conduzca todos los cables que hoy día van por arriba, por superficie. Lamentablemente, el hecho de que hayan cables por superficie y cables en subterráneo está directamente correlacionado con el nivel socioeconómico del territorio donde se habita. Vemos, ¿no es cierto?, comunas como Las Condes, Lo Barnechea, donde no existen los cables en el cielo, ¿no? ¿Por qué en otras comunas no pasa lo mismo? ¿No es acaso la misma inversión? Claro, hay recursos municipales distintos, pero bueno, podríamos echarle mano, tú dijiste, a los fondos regionales, ¿no? Al fondo municipal, ¿no? El Fondere, ¿no? Sí. Y quizás, no sé si existe hoy día, no sé si la voluntad, la imaginación o la intención de pensar en ese largo plazo, porque no es una pega que se va a sacar ahora, de poder empezar paulatinamente a generar este ejercicio de solucionar todos los temas que nos producen los temporales, ¿no? Y la afectación a nuestros servicios básicos que son clave para nuestro cotidiano. Nosotros tenemos una ordenanza en Peñalolén que toda nueva construcción, en lugar que sea, en el sector que sea de nuestra comuna, tiene que ser subterráneo. O sea, el cableado, todo condominio nuevo, social o... De hecho, te das cuenta, nosotros ya tenemos condominios sociales donde tenemos cableado subterráneo y se nota, es impactante la diferencia. Yo creo que debiera haber una inversión además, porque a propósito de la mantención de las redes, debiéramos tender a ir soterrando todo. O sea, todo debiera estar soterrado, como en otros países donde no hay nada aéreo, sobre todo teniendo viento y otras cosas, aprovechando esto de la limpieza de cables y otras cosas. En sectores antiguos hay que tener un subsidio ahí sí para hacer obras de gran envergadura, que podrían, como tú dices, incluir desde el colector, si tú sacas todo. Cuando haces un colector, sacaste todo. Entonces hay que aprovechar y hacer todo al tiro. Sin duda. Gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Y no te pierdas esta oportunidad, obtén una de las 500 becas para profesionales de la salud que la Universidad Autónoma tiene para ti. Inscríbete y aprovecha esta oportunidad única para avanzar en tu carrera. Más información y postulaciones en posgrados.uautonoma.cl. Y en Maletec ahora hay nuevos productos como transpaletas, pallets, carros de contención y basureros industriales, además de sus lockers y casilleros al mejor precio y siempre garantizados. Cotiza en maletec.cl. Maletec son especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. El principal cambio con respecto a lo que hacían nuestros viejos con la electricidad es que ya no camináis oscura en tu casa. Nunca más oscura. Celular. Siempre hay un aparato que está que te está entregando una luz chiquitita, ¿no? Tu celular, el móvil, prendes la linterna y listo. En mi pasillo, ponte tú, está el Wi-Fi. Y esa cuestión me ilumina el pasillo cuando paso de noche. Sí. Y hay cuestiones más sofisticadas y otras más, pero todo tiene una pequeña lucecita que te va indicando el camino. Carolina Lictao, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Rodrigo de la Riva, muchas gracias por venir a esta primera emisión de la semana de País ADN. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Carolina. Gracias, igual, que tengan buena semana. Chao.